Voy a invitarles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo número 5. Santiago capítulo número 5. Por esta ocasión voy a estar leyendo la NTV. Igual si la traen adelante o cualquier otra versión, no hay problema. Pueden escuchar también lo que se va a estar leyendo. Vamos a hablar pues algunos aspectos importantes: paciencia, perseverancia, oración, deberes cristianos. Voy leyendo algunos versículos, haré algunas pausas, haré algunos comentarios, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas. Dice Santiago en el capítulo número 5, Santiago en su carta, a pesar de ser 5 capítulos, una carta relativamente corta, pues nos deja siempre una gran enseñanza en cada uno de los versículos que Él nos dejó aquí en esta carta para cada uno de nosotros como iglesia que somos. Y el primer versículo, el versículo 7, vamos al versículo 7 del capítulo 5, que dice de la siguiente manera: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Tengan paciencia, dice, amados hermanos, mientras esperan o mientras esperamos el regreso del Señor. A veces este tema del regreso de Cristo lo hemos quizás dejado un poco de lado. En ocasiones esto era muy fuerte en ciertas épocas o en ciertas edades de la iglesia, hablando siempre del regreso de Cristo, generando quizás en algunos confusión, hablo de manera sincera, quizás en algunos otros generando un desánimo, malamente dicho, pero sí un desánimo, a decir, es que ya qué caso tiene, ya mero viene Cristo, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos aquello? Y pues evidentemente ese no es el objetivo del regreso de Cristo. Como fieles seguidores de Jesús debemos de amar su regreso, debemos de amar su venida. Y en ese tiempo o en esa espera, pues obviamente debemos de ser pacientes, independientemente de las situaciones que estemos pasando en nuestras vidas, que a veces son situaciones grises las que experimentamos, o a veces situaciones complicadas, quizá de dolor, de enfermedad, no lo sé, de escasez, de persecución, quizás como estaba en esa época una iglesia emergente, problemas económicos. Habla mucho a los hermanos pobres, Santiago se refiere mucho a ellos. Significa esto que había quizás escasez, quizás había problemas para conseguir el alimento. En medio de todas estas situaciones, pues nuestra esperanza, que esa es la palabra clave, debe ser Cristo siempre. Siempre nuestra esperanza debe ser Cristo. Voltear y saber que Dios tiene promesas para nosotros y que Jesús, ese Jesús que se fue en las nubes, nos hizo esa promesa que volvería por nosotros, por aquellos que le amamos, por aquellos que le seguimos. Y no debemos de perder esto de vista ni un instante, ni un momento, sino que siempre debemos estar esperando el regreso de Cristo, entusiasmados. No sé qué tan entusiasmados estén ustedes. Yo he oído a algunos hermanos que dicen, ya quiero que venga el Señor, ya quiero que venga Cristo, ya quiero que me lleve. Otros está viento en popa su vida y dicen, no, vamos a esperarnos un poquito, vamos a que el Señor no venga todavía, porque ahorita estoy en los mejores años de mi vida, ahorita estoy formando mi matrimonio, me está yendo bien mi trabajo, en mis empresas, mejor vamos a esperarnos, quiero estar un poco más de tiempo aquí en esta tierra antes de que Cristo venga o me llame a su presencia. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea el pensamiento de cada uno de nosotros. Creo que aquí lo correcto y lo que nos enseña la palabra de Dios, y en numerosas partes de la Escritura, en numerosos versículos, nos dice que esperemos y que amemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es lo correcto y es lo que debemos anhelar. Aquí Santiago nos muestra un ejemplo. Los agricultores, dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias, vean, con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ese debería ser nuestro enfoque a la espera de nuestro Señor y Salvador. Esperarlo con paciencia, con gozo también, con alegría y con ansias. ¿Por qué no? ¿Quién no quiere estar delante de la presencia de nuestro Señor? Quizás es aquí en donde muchos entramos en ese conflicto de pensamiento, ¿verdad? Realmente quiero ya irme con el Señor, aquí estoy bien en la tierra. Bueno, independientemente de cuál sea tu pensamiento, lo que la Biblia nos enseña es que debemos esperar con gusto, con ansias, con placer, con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí lo dice la Escritura en el versículo número 8, dice: ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Anímense. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Estamos animados? ¿Estamos contentos? ¿Estamos gozosos? ¿O está decayendo el ánimo por las circunstancias sociales, económicas, familiares que puedas estar pasando, que pueden estar circundando a tu alrededor? Yo creo que el mensaje es muy claro de Santiago y nos está diciendo: esperen, tengan esa esperanza de que el Señor va a regresar por su iglesia, de que ustedes tienen un lugar establecido en el reino de los cielos, una morada eterna. Sean pacientes mientras llega la venida de nuestro Señor y hagámoslo con gozo. Animémonos los unos a los otros, que no haya tristeza, que no decaiga el ánimo. Dice: porque la venida del Señor está cerca. Y al pensar en esto de la venida del Señor y ser pacientes a su regreso, perseverantes, no significa quedarnos quietos y escondernos y volvernos personas que únicamente están en su alcoba orando y rogándole al Señor que venga. Eso es parte, claro. Pero aquí lo interesante de esto y lo importante de esperar con paciencia el regreso de nuestro Señor implica que actuemos, o sea, que no nos quedemos expectantes únicamente a que regrese nuestro Señor y acomode las cosas y nos quite los problemas o ayude a las personas que están en necesidad. No, aquí nuestro deber es actuar mientras esperamos pacientemente. Esto implica, y esto va ligado y va íntimamente relacionado con el hecho de que debemos de actuar, debemos ponernos a trabajar como seguidores y como personas que ansían y esperan el regreso de Cristo. No podemos quedarnos estáticos, sino que tenemos que trabajar y tenemos que actuar. Meditando en esto, bueno, hace algunos días me topé una palabra, tengo ensayándola como un mes, está tan difícil que no me la puedo aprender. Procrastinación, hermanos. No es predestinación, no van a pensar que voy a hablar de la predestinación, procrastinación. Está medio rara la palabra, pero yo creo que algunos la han escuchado. Y cuando veía esta palabra, afortunadamente hoy en día tenemos miles de buscadores que apenas pones la palabra y te manda 1000 significados y sinónimos de las palabras más difíciles y extrañas que podemos encontrar. Y yo me acordaba, no sé, algunos de ustedes, bueno, la mayoría yo creo que les tocó, no sé si se use todavía, que nos encargaban en la primaria diccionario, ¿se acuerdan? No sé si todavía existan o ya no. Los que eran más nice tenían el Encarta, no sé si les tocó alguna vez, era un software o algo que ahí traía como una enciclopedia. Yo no tenía ni enciclopedia ni Encarta, tenía el diccionario uno delgadito, no sé si se acuerdan que lo vendían, creo que costaba 5 pesos o algo así. Y ahí buscaba las palabras. Y no sé si les llegó a pasar, por ejemplo, procrastinación, que la buscabas, el acto de procrastinar, y te dejaba igual. Ibas, como eras muy astuto, ibas y buscabas la otra palabra, procrastinar, y llegabas. Dícese de la procrastinación, pues te quedabas igual, ¿verdad? Como que no te ayudaban mucho esos diccionarios así tan delgaditos. Ya luego los que tenían el Larousse, otros más gorditos, pues ya venían un poco más extensas las definiciones. Afortunadamente, pues hoy podemos encontrar todo tipo de respuestas ahí en los buscadores que tenemos en la internet. Y esto de procrastinación significa postergar, posponer, o como dice ese antiguo y conocido refrán, dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso significa la procrastinación. Y a veces como creyentes y como cristianos caemos mucho en ese error, y no únicamente como cristianos y como creyentes, sino como personas. Somos muy amantes de dejar las cosas para el día de mañana, de decir, esto lo hago mañana mejor. Y sustituimos aquellas cosas que son importantes, aquellas tareas, aquellas actividades, por otras que no son tan importantes. Y puede haber 1000 razones y miles de causas por lo que lo hagamos, entre ellas la flojera, entre ellas quizás la diversión, que hay cosas que nos entretienen más y postergamos y posponemos aquello que es importante para nosotros, para nuestra vida. Recuerdo que en algunos tiempos, no recuerdo si era mi madre o me decían a mí, no me acuerdo ya,
pero no, alguna de ustedes de seguro le ha dicho alguna vez a su esposo que, oye, ayúdame a reparar esa fuga de agua. Sí, mañana lo hago. ¿Les ha tocado? Oye, pues saca la basura, mañana la saco. Oye, hay que pagar el agua. Sí, mañana voy y la pago, a tal grado que les dicen el hombre del mañana a los esposos. Yo creo que a todos nos ha tocado escuchar alguna vez esa frase. ¿Por qué? Porque somos muy dados y muy amantes de estar posponiendo las cosas, de estar postergando. Y obviamente ese es un problema grave. Yo creo que a muchos nos pasa también en el trabajo. Tenemos miles de cosas que hacer en el trabajo y decimos, mañana lo hago. Esto no importa tanto, esto lo dejo para otro día. Y sin pensar nos vamos llenando de tareas, nos vamos llenando de actividades que en su momento pudimos haber hecho y no lo hicimos. Y obviamente esto nos trae consecuencias. Es lo mismo aquí cuando estamos en la espera de nuestro Señor. Posponemos las acciones que deberíamos de tomar como creyentes y como seguidores de Dios. Las dejamos para mañana, las dejamos para otro día. Voy a empezar a orar, mañana empiezo, o el mes que entra, ahí viene el frío, mejor lo dejo para otra ocasión. Y creo que suena casi como que a cliché a lo mejor lo que estoy diciendo, pero en diferentes prédicas siempre llegamos a esta conclusión, ¿verdad? A veces estamos en un área de confort y no actuamos, no estamos siendo pacientes con la venida y con el regreso de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de actuar y de accionar, sino que a veces estamos en un estado de no avance o en un estado estático. Y creo que es algo que estamos haciendo mal como iglesia. Creo que es tiempo de que actuemos, creo que es tiempo de que hagamos las cosas y dejemos de posponerlas para el día de mañana, para el día siguiente. Esto sin duda, el estar posponiendo las cosas para el día de mañana, trae problemas a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar. Ahora imagínense a nuestra vida espiritual. Pues evidentemente esto es algo más grave, esto es algo más serio. Mañana empiezo a leer la Biblia, mañana me inscribo al estudio. Algo tan simple, mañana me voy y me anoto para el retiro. Y pasan los días. ¿Por qué si lo puedes hacer hoy? ¿Por qué si hoy puedes tomar la decisión no la tomas hoy mismo? ¿Por qué esperar al día de mañana cuando quizás ya no va a estar la oportunidad? ¿Por qué siempre estamos posponiendo las cosas? A veces esto de estar posponiendo las cosas es por miedo, es por temor, es porque no queremos afrontar los retos, es porque no somos decididos. Y definitivamente eso es algo que no nos va a traer un buen resultado en nuestra vida. Creo que como seguidores de Cristo debemos de ser personas que actúen prontamente el día de hoy. El mismo Jesús nos dice, preocúpate por este día. Deja el día de mañana y los días venideros aparte, de eso yo me encargo. Tú tienes que preocuparte por este día. Y eso implica tomar decisiones el día de hoy, eso implica hacer cambios el día de hoy. No esperarnos al día de mañana, no esperarnos al mes que entra, sino hacerlo hoy de manera inmediata, confiando en Dios, confiando en sus promesas y sabiendo que Él siempre nos va a respaldar. Así que yo les invito, hermanos, a que aunado a esto de la paciencia, de la perseverancia, del esperar en Cristo, pues actuemos y dejemos de postergar las cosas y dejar para mañana lo que podemos hacer el día de hoy. Hoy puede ser de bendición para una persona, sé de bendición el día de hoy. Hoy puedes ayudar al necesitado, no te esperes al día de mañana. A veces hacemos planes y decimos, ay, viene diciembre, ahí viene Navidad, ahí vienen estas fechas, es cuando vamos a ayudar a un niño, es cuando vamos a ayudar a un anciano, es cuando vamos a hacer una buena obra. Es perfecto, qué bueno, no estoy en contra de planear, eso es bueno y hacer algo unidos como iglesia. Pero ¿para qué posponer? Mejor hoy que puedes, hoy que quizá te sobró un poco de dinero de tu quincena o de tu semana, si es posible, pues puedes apoyar a alguien, puedes ayudar a alguna persona. Hoy puedes ir a visitar a una persona que está sola, una viuda, un enfermo. ¿Por qué dejarlo para el día de mañana? ¿Por qué dejarlo para el mes que entra? ¿Por qué dejarlo cuando el pastor lo proponga? ¿Por qué dejarlo para que cuando como iglesia lo vayamos a hacer de manera unida? Mejor hagámoslo el día de hoy, este día que hoy Dios nos ha regalado. Hagamos el bien, actuemos. Eso significa esperar pacientemente a nuestro Señor Jesucristo, actuando.
y sabiendo que Él ha de venir por nosotros, pero mientras que estemos aquí Él nos ha dejado tareas y deberes cristianos los cuales tenemos que cumplir. Hablando de la paciencia y continuando con el capítulo 5 de Santiago, el versículo 10, nos dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas, aquellos del antiguo tiempo, cómo eran pacientes, cómo en medio del sufrimiento, cómo en medio del rechazo de un pueblo con el corazón endurecido, ellos sabían que habría de venir el Mesías, ellos sabrían que habría de venir el Salvador. Y ellos eran pacientes, pero en medio de esa paciencia ellos siempre actuaban y ellos no dejaban de pregonar y ellos no dejaban de predicar el año agradable del Señor, la venida de nuestro Señor. Lo hacían con entusiasmo, sabiendo que prontamente se habría de cumplir la Escritura. Ese tiempo vino a cumplirse, ahora a nosotros nos toca otra etapa, mas sin embargo debemos de seguir el ejemplo de estos hombres que en medio de sufrimiento, en medio de rechazo, eran pacientes, eran perseverantes y actuaban. No se quedaban únicamente ahí escondidos y esperando a que Dios les diera la respuesta, sino que ellos actuaban, trabajaban, se esforzaban, comunicaban las buenas de salvación al pueblo, a un pueblo que los rechazaba. No hay mucha diferencia en la humanidad de hoy. Rechazan o se opone el enemigo a que pregones, a que prediques el evangelio, mas sin embargo en medio de esa oposición tenemos que hacerlo y tenemos que salir adelante, así como lo hacían los profetas, como lo dice la palabra de Dios, como lo dice la Escritura. Nos pone otro ejemplo en el versículo número 11: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Me gustan esas últimas palabras: el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Ese Señor, ese Cristo al cual esperamos, al cual amamos, está lleno de ternura, está lleno de misericordia. Y en medio de la escasez, en medio del problema, en medio del sufrimiento, debe prevalecer en nosotros la esperanza, la paciencia, a saber que Él va a regresar, a saber que Él está a nuestro lado, a saber que Él está con nosotros. Y todo esto debe conducirnos a un actuar, a ser hacedores de la palabra de Dios. Quiero ser muy enfático en esto, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y cumplir los deberes cristianos a los cuales Dios nos ha mandado y los cuales encontramos en diferentes partes de la Escritura. Veamos el ejemplo de Job, cómo este hombre sufrió y al final de cuentas pudo ver la gracia y la misericordia de Dios, de ese tierno Señor. De esa manera nosotros aferrémonos a Dios y a sus promesas. Quiero compartirles otra porción de la Escritura en Hebreos. En Hebreos capítulo número 13. Ahí vienen algunos ejemplos que nos pueden servir a nosotros. En alguna versión de la Escritura o de la Biblia se mencionan como deberes cristianos, lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y esto tiene mucho que ver con vencer el postergar las cosas, la procrastinación, de dejarla a un lado y actuar mientras esperamos la venida de nuestro Señor con paciencia, actuar como cristianos trabajadores, como cristianos esforzados, como seguidores de Jesús, que amamos, esperamos su venida, pero también queremos establecer su reino aquí en esta tierra. Dice la Escritura: sigan amándose unos a otros como hermanos. ¿Por qué esperar al día de mañana? ¿Por qué esperar al mes que entra para dejar de odiar? ¿Por qué esperarnos a mañana para ponernos a cuentas con alguien que estamos distanciados? ¿Por qué esperarnos a la semana que entra para restablecer lazos con alguien de tu familia, con un amigo, con un compañero de trabajo? ¿Por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Por qué no pedirle a Dios que cambie nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero cumplir tu palabra y yo quiero atender ese deber cristiano que consiste en amarnos los unos a los otros? Vivamos como cristianos reales, como verdaderos creyentes, y amémonos los unos a los otros. Ese es un deber cristiano. No posterguemos este mandamiento y este deber, sino que pongámoslo en práctica el día de hoy, con un saludo, con un abrazo, con un buen gesto de amor hacia la persona que está enseguida de ti, a la persona que está a tu lado.
a esa persona que piensa diferente a ti. ¿Por qué odiar? ¿Por qué pleitear? ¿Por qué aborrecer? No es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos dice, ámense unos a otros. Así que pongamos en práctica el amor al cual nos está llamando Dios. Dice la Escritura, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. ¿Por qué no ser hospitalarios? ¿Por qué no ayudar al que está necesitado? No te digo hoy a título personal, ¿verdad?, que le abras tu puerta al primer desconocido que llegue ahí a tu casa. Son tiempos difíciles, hay que tener cuidado. Mas, sin embargo, ser hospitalarios pues lo relacionaríamos con otro tipo de situaciones. Dar alimento, dar agua, apoyar a alguien, recibir al hermano que te pide ayuda, al hermano que te pide apoyo. Y a veces esto lo vemos como las cosas que estoy leyendo o estos deberes cristianos como algo a futuro. Algo que decimos, sí, luego lo voy a hacer, a su debido tiempo lo voy a hacer. Y lo vamos postergando y lo vamos dejando para la posteridad. Y eso no debe ser así, sino que debemos de actuar el día de hoy y ser esforzados en los deberes cristianos que tenemos como hijos de Dios. Dice, acuérdense de los que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. De aquellos que están aprisionados, y no únicamente de manera física, sino espiritualmente también. Acordémonos de esas personas que tienen ataduras, que están sufriendo de diferentes maneras en sus corazones, sus conciencias. Vayamos y presentémosle a ese Jesús que puede liberar, que puede sanar el corazón, que puede sanar la mente, que puede limpiar la conciencia, que puede romper esas cadenas, esos grilletes que tienen sujetados a las personas a causa del pecado y a causa del extravío de no conocer a Dios. Acordémonos de todos aquellos que están presos, dice la Escritura. Le doy un enfoque también espiritual y evidentemente un enfoque físico. ¿Por qué no? Si tienes la oportunidad y quieres hacerlo, acordémonos también de los presos. Creo que todo esto que estoy leyendo se escucha fácil a veces, pero la realidad es que no es tan fácil y por eso lo dejamos para el día de mañana, porque esto nos va a costar un esfuerzo, porque esto nos va a costar tiempo, porque esto nos va a costar despojarnos de orgullo, porque esto nos va a costar quizá despojarnos de algo económico, de dinero, de nuestro tiempo. Implica muchas cosas, pero es por eso que Dios nos está diciendo no lo estés posponiendo ya, sino que actúa con una u otra cosa. Y lo que estoy diciendo no significa que todos estemos posponiendo las cosas, definitivamente no, si no la iglesia no estaría avanzando y no estaría caminando. Simplemente quiero hablar esto por mí primeramente y para pedirle a Dios que me dé esa capacidad de poder actuar más seguido y no estar posponiendo las cosas, sino organizar el tiempo y poder hacer y cumplir los deberes cristianos que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Si lo estamos haciendo, qué bueno, gracias a Dios, pero creo siempre ha de haber esa área de oportunidad en la cual podemos mejorar, o eso que estamos dejando de lado y que estamos diciendo, no, esto luego lo voy a hacer, luego ayudo al pobre, luego visito a la viuda, luego ofrendo, luego diezmo, luego oro. Quizás algo estamos postergando, quizás algo estamos dejando para mañana. Digo, pluralizo y me incluyo. Yo en lo personal estoy dejando algunas cosas de lado y creo que todos lo hacemos. ¿Y por qué no reflexionar en esto y decirle al Señor, Señor, hoy quiero actuar, hoy quiero hacer las cosas bien y no quiero dejar para mañana eso que tú me estás diciendo que haga el día de hoy? Dice la Escritura, acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes fueran también maltratados. ¿Cuántas personas no están siendo maltratadas? ¿Cuántas personas no están siendo menospreciadas afuera en esta sociedad donde seguiríamos mucho, o la sociedad misma seguiría mucho las creencias de ciertos escritores, ¿no? De aquí sobreviven los más fuertes, aquí los débiles son aplastados, aquí los que piensan diferente son menospreciados. Y yo creo que como iglesia esa no es nuestra tarea, sino que si acudimos al primer deber cristiano, que es amarnos los unos a los otros, habríamos de acordarnos seguido de aquellas personas que son maltratadas, de aquellas personas que son menospreciadas, de aquellas personas que reciben burla por tal o cual razón, y como iglesia, como cristianos deberíamos abrazarlos y acercarnos a ellos, porque eso es lo que nos está diciendo la Escritura.
Pero no, a veces lo postergamos, a veces lo dejamos para mañana. Creo que es tiempo de actuar y creo que es tiempo de escuchar el llamado de Dios como iglesia. Y créanme, las cosas cambian cuando actuamos con esa mentalidad de esperar el regreso de Cristo, pero saber que mientras estamos transitoriamente en este mundo tenemos que agradar a Dios y cumplir los deberes cristianos, las cosas cambian. Y como iglesia, somos una iglesia que está llamada para estar haciendo cambios en este mundo que a veces pareciera que el pecado y la maldad está tomando delantera. Así que cada uno de nosotros tomemos el rol, el papel que nos corresponda, seamos cristianos, creyentes, responsables y actuemos el día de hoy. Dice el versículo 7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Yo creo que la mayoría de aquí ha tenido en el tiempo que Dios les ha concedido conocerle, ha tenido diferentes líderes, ha tenido diferentes maestros, han conocido diferentes pastores. ¿Por qué no acordarte de aquellos que alguna vez te enseñaron? ¿Por qué no acordarte de aquellos que te enseñaron la palabra de Dios cuando eras niño, cuando eras joven? Quizás una llamada, quizás ver cómo están, quizás ver cómo se encuentran. Pero a veces nos olvidamos de aquellas personas que sembraron la palabra de Dios en nuestras vidas. Y a veces no entendemos que quizás esas personas ya adultas, quizás esas personas ya mayores pueden estar pasando hoy una necesidad. Y la palabra de Dios nos está diciendo, acuérdate de los líderes, de aquellos que te enseñaron, aquellos que te enseñaron la palabra de Dios. Si somos analíticos, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Si con estos pocos versículos tenemos muchas tareas por llevar a cabo. Hagamos un listado y vayamos tachando aquellas que estamos llevando a cabo y no las dejemos para el día de mañana, hagámoslo el día de hoy. Quizás el día de mañana ese líder, ese anciano que te enseñó la palabra de Dios, quizás ya no va a estar aquí, quizás va a partir a la presencia del Señor. ¿Por qué no visitarlo el día de hoy? ¿Por qué no hablarle el día de hoy? Son algunos ejemplos que nos da la palabra de Dios como responsabilidades y como deberes que tenemos como cristianos. Dice el versículo 16, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Escasos versículos que hemos estado leyendo y tantas cosas que podemos hacer y poner en práctica. No se olviden de hacer el bien, hagamos el bien el día de hoy. Y esto debe significar evitar el mal, ¿sí? No hagamos el mal, sino que hagamos el bien el día de hoy. Hoy me voy a portar mal, ya mañana me empiezo a portar bien. No, a partir de hoy empecemos a hacer el bien. Dejemos atrás el mal y actuemos de manera correcta como Dios nos lo está mandando. No se olviden de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. No nos olvidemos de compartir. Creo yo que los que estamos aquí hemos sido bendecidos con Dios, de parte de Dios. Nos ha dado un trabajo, nos ha dado un techo, nos ha dado un vestido, nos ha dado alimento. Pero quizás hay quien está pasando un momento difícil el día de hoy. Quizás ayudemos a esa persona. Viene invierno, voy a regalar una cobija. Pues no esperemos para invierno, en verano pues regala una camisa de tirantes, ¿verdad? O alguna otra cosa. O sea, dejamos todo, lo vamos postergando cuando pensamos que tenemos la oportunidad y que debemos hacerlo. No, actuemos cuando podamos, hagamos el bien. Eso significa esperar pacientemente la venida y el regreso de nuestro Señor y ser perseverantes en medio de situaciones difíciles. Dice el versículo número 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Hay que ir al retiro, hermanos, sí. Eso es obedecer. Tienen que ir a la oración el miércoles. Tenemos oración el miércoles en la iglesia Jardín. ¿Sí? Tenemos que obedecer. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. O sea, esto trae también bastantes implicaciones, ¿verdad? No se trata nada más de ser líder, sino que se trata también de que le vamos a dar cuentas a Dios.
pero cada uno de nosotros debemos de tomar el papel y el rol que nos corresponde. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. No hagan renegar a sus líderes, hermano, pórtense bien con el pastor Aarón, pórtense bien, hermano, no lo hagamos renegar. Con nuestros líderes son deberes cristianos que nos está dejando la palabra de Dios, que nos está enseñando la Biblia. Creo que la Biblia nos presenta muchas cosas que podemos tomar en cuenta y áreas de oportunidad para cada uno de nosotros. En lo personal, yo creo que cada uno de nosotros nos debemos de quedar con algo el día de hoy. Y quiero finalizar con la oración. Tenemos que orar, eso no podemos dejarlo a un lado. Y me regreso a Santiago para terminar en el capítulo 5. Versículo 13, si alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. ¿Estás pasando por dificultades? Ora el día de hoy. No dejes que las dificultades te abrumen, los problemas. Ora, busca a Dios en oración. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas. Si hoy estás contento, pues dale gloria a Dios y canta alabanzas y gózate en su presencia. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Eso es la importancia de la oración. Ahí nos da Santiago algunos ejemplos que tenemos que atender y que tenemos que tomar en cuenta. Busquemos a Dios por medio de la oración. Pidamos que oren por nosotros. Si estás en dificultades, ora, dobla tus rodillas y clama al Señor y Él te va a oír, Él te va a responder. Si estás alegre y contento, disfruta el día que hoy Dios te ha dado y sé de bendición para alguien más. Creo que hasta aquí vamos a dejarle, hermanos. Hablamos de paciencia, perseverancia, oración y deberes cristianos, cosas que debemos apropiarnos y dejar a un lado la postergación y actuar el día de hoy. Quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a hacer una oración. Y no sé si vayas a dar un mensaje, Pax, ¿no? Nada más recordándoles el miércoles. Este miércoles tenemos oración en la iglesia Jardín a las 7:30 de la tarde, ¿sí? Para que hagamos el esfuerzo de poder acudir y orar juntos. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos, y les invito también, si alguien va a depositar sus diezmos o ofrenda, puede hacerlo en este momento. Y no vayamos sin saludarnos los unos a los otros y desearnos un bendecido domingo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hay muchos retos, Señor, por aceptar el día de hoy. Te pido, Padre Santo, que podamos actuar mientras esperamos tu venida, la cual amamos y ansiamos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos actuar el día de hoy, que no dejemos las cosas buenas y que te agradan a ti para después, para mañana, sino que podamos hacerlo el día de hoy. Por eso te pido que nos des una entereza de carácter, Señor, que nos hagas personas decisivas, Señor, para actuar y para hacer el bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pido que bendigas cada persona que está en este lugar, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces nuestro corazón. Quizás hay necesidad, Señor, quizás hay tristeza, quizás hay sufrimiento, enfermedad, pero te pido que envíes tu Espíritu Santo, Señor, y restaure cada vida, cada corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente y bendecido domingo.